Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista y formador de traders en el broker PUPrime. Hoy, viernes 19 de septiembre, damos comienzo a la sesión de la apertura de Nueva York. Ayer tuvimos en el sector tecnológico impulso de las bolsas. Los mercados de renta variable se fueron hacia arriba, impulsados tras la bajada de tipos de la Fed, que fue de 25 puntos básicos, y en particular el anuncio de la compra del 4% de Intel por parte del entorno gubernamental. En Nvidia tuvimos un crecimiento del 3,5% con el fin de desarrollar conjuntamente infraestructura de inteligencia artificial y productos para PCs. Se sumó también a la subida CrowdStrike con subida del 12%, que anunció buenas guías en su jornada con inversores, y además en Europa las bolsas recibieron con alivio un ligero descenso en las volatilidades, en torno a un 8%, y también un retroceso del eurodólar hasta el nivel del 1,177. En el mercado de bonos, las pendientes de las curvas continuaron aumentando ligeramente ante un mayor repunte de la rentabilidad en los tramos largos. A pesar de que los bancos centrales cumplieron con lo esperado, el Banco de Noruega recortó, por ejemplo, un cuarto de punto hasta el 4%, y la sorpresa positiva del Banco Central de Inglaterra, que mantuvo tipos en el 4%, pero anunció una reducción del balance más progresiva. Los datos macro en Estados Unidos fueron mixtos, negativos en los indicadores líderes, positivo en solicitudes semanales de desempleo, y en resumen fue una jornada positiva en bolsas ante un aumento de la pendiente en bonos. Hoy tenemos una jornada de consolidación ante el ligero aumento de las rentabilidades a largo plazo, también con permiso de la tecnología. Y esta mañana hemos visto como el Banco de Japón ha mantenido su tipo de interés en el 0,5%, pero sorprendía con un plan para reducir activos. La rentabilidad a 10 años repuntaba en 4,2 puntos básicos, se situaba en 1,63% y pesaba sobre un mercado asiático que caía casi un 1%. El yen se aprecia ligeramente frente al euro, se sitúa a niveles de 173,6, y las principales referencias que vamos a tener hoy van a venir de dos fuentes externas al mercado. La primera, la esperada conversación entre Trump y Xi Jinping, que parecen haber acercado posturas en la última semana, y la segunda, las revisiones de rating ya con los mercados cerrados de Italia, Irlanda y Grecia. La principal será la de Italia, actualmente en triple B estable por Fitch, que ya ha visto mejorada su calificación este año por Standard Poor's, y la perspectiva también de Moody's. Italia lleva un descenso de 36 puntos básicos de su spread con Alemania durante todo este año, y también una mejora dentro de sus cuentas públicas. Ya tiene su tipo a 10 años en el 3,52, a nivel similar de Francia, y por lo tanto una mejora de sus perspectivas o calificación seguiría consolidando esta tendencia. Durante la sesión, el principal dato va a ser la marcada cuádruple hora bruja. Para todos aquellos que no conocéis este dato de expiración de contratos, es el vencimiento de opciones y futuros sobre acciones e índices. De ahí que se denomine cuádruple hora bruja. La jornada va a estar marcada por las ligeras tomas de beneficios con el permiso de la tecnología ante el repunte, como hemos dicho, de la renta fija a largo plazo, y salvo sorpresas en el lado arancelario, mantendremos los niveles de soporte semanales y por lo tanto dejaremos atrás la incertidumbre de los bancos centrales, poniendo la vista en los nuevos indicadores de cara a la próxima semana, que van a ser los PMIs, la confianza del consumidor en Estados Unidos y la revisión del PIB del segundo trimestre y el deflactor del PCE compuesto el viernes. Por lo tanto, seguimos con evolución positiva en los mercados. Gracias para todos aquellos que os conectáis cada día. Fernando, Ronnie, Alberto, Rodrigo, Luis Miguel, Miguel, todos aquellos que seguís y apoyáis la sesión de la apertura en Nueva York y también la estrategia de trading semanal. Os adelanto que el jueves próximo, en la estrategia de trading semanal, os hablaré del sistema que utilizo para scalping, ya que me lo habéis solicitado esta semana, y sobre todo cómo aplicarlo para gráficos de corta duración. Dicho esto, comentamos la evolución del mercado, que sigue siendo una evolución positiva. Cerramos la semana en España con el IBEX 35 en un 29,7%, Portugal 20,7%, Europa, Eurostoxx 50 11,6%, y en Estados Unidos 13,4% y el tecnológico en 16,6%. Japón crece un 13%, China un 14%, y por lo tanto vemos que siguen habiendo continuidades alcistas desde enero de este año. Vemos como también las divisas se mantienen en valores estables, el dólar en 1,179, el yen en 174,4, la libra en 0,87 y el franco suizo en 0,93. Las criptomonedas siguen evolucionando, el Bitcoin ya se ve evolucionado positivamente con un 25%, y el Ethereum por encima en 37,7, niveles de 4.600. Ahora veremos el gráfico para buscar puntos de apoyo.
La volatilidad, el VIX del SP 500, 15,7, se mantiene estable, y en el Eurostoxx 50, 15,4. Por lo tanto, tenemos un mercado tranquilo, alcista y por lo tanto con una macro pendiente todavía de la semana próxima de los datos principales de deflactores de consumo, confianza del consumidor y los PMIs manufactureros. Dicho esto, tenemos que hablar también dentro de los sectores principales. Podemos hablar de los principales sectores, los mejores, como son consumo básico, industrial y tecnología, que suben 1,4%. En empresas hablamos de Intel, que sube un 22% hasta los $30, tras anunciar que Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares en la compañía. Novo Nordisk sube un 6% hasta 392, tras publicar un estudio a personas con diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, que reveló que la semiglutida comercializada bajo la marca Ozempic redujo más la posibilidad de infarto o accidente cardiovascular que otros medicamentos. Y hablamos de Palantir, que sube un 5% hasta los $176, tras anunciar un acuerdo estratégico con el gobierno británico. Nos vamos a gráficos, vamos rápidamente a ver la evolución de los mercados. Vamos a empezar hoy por las divisas. Empezamos como siempre por el eurodólar, que mantiene tendencia alcista en 1,1748. Vemos una zona de soporte en la zona de 1,1563 y vamos a buscar largos por encima de 1,1943. Por lo tanto, fijaos, llevamos con tendencia alcista desde que se superó la zona de 1,07, desde el 4 de marzo de este año, donde ya el eurodólar se ha apreciado se ha apreciado 1.188 pips, lo que son 100 figuras. Por lo tanto, seguimos con tendencia alcista del eurodólar y ya abriríamos opción de que se sitúe por encima de 1,18. La libra exactamente igual, alcista todo el año, ya sabes que tiene una correlación con el eurodólar en esta temporalidad en diario muy alta, ya que tiene una resistencia en 1,3785-28. Vemos el dólar yen que sigue con estructura bajista, en este caso ya por debajo de la nube, alejado de la media de 200 días. Y por lo tanto se mantiene con la zona de 146 con objetivo la zona de 142. Como vemos, la tendencia se mantiene todavía muy por debajo de los niveles previos. La media de 200 se sitúa en el nivel de un 148. Seguimos hablando de cortos en dólar yen. Vamos a ver también en concreto el canadiense yen. Aquí lo tenemos, tendencia alcista, pero eso sí, vamos a buscar recorridos alcistas en gráfico diario por encima de 107,96. Así que de momento en gráfico diario no tendríamos actuación, pero en el resto de marcos temporales sí podemos realizar compras tranquilamente. Vamos a ver también el euro yen, que mantiene disparado su tendencia alcista. Tiene muy cerca la resistencia clave, que es la zona de 175,47. Así que subimos nuestra zona de recompra o de soporte a 172. Vemos también Libra Yen, ya sabéis, el par más volátil, que se mantiene también alcista precisamente desde abril, y la zona clave va a ser la superación o cierre semanal por encima de esos 200. ¿Por qué? Porque el siguiente objetivo de cara a la semana próxima será atacar la resistencia en 207,93. Vamos a ver también dólar americano canadiense, tendencia bajista, indefinición. Vemos que está justo dentro de la nube, una nube ancha. Esto nos indica que realmente es una resistencia difícil de batir y por lo tanto la zona de soporte o venta es 1,37 con objetivo caídas hasta 1,3546. El dólar franco suizo se mantiene con tendencia bajista. Precisamente esta se inicia cuando se pierde la zona de 0,8576 y ya la caída es notable, son 7 figuras y genera un soporte en la zona de 0,78. Así que como veis, cuando analizamos el euro dólar y el dólar franco suizo, podemos tener el mismo pack, el mismo análisis. Cuando sube el euro dólar, cae el dólar franco suizo y viceversa. Vamos a ver también, hemos visto divisas, vamos a ver la parte de materias primas. Aquí tenemos en concreto el oro, que continúa subiendo en $3.600 la onza y ya situamos nuestra zona de soporte en los 3.534. Es incontestable la tendencia a todos los marcos temporales, así que ya sabéis, a aquellos que estéis cortos en oro, salvo que sea una estrategia contratendencial, vais precisamente en contra del mercado y eso es peligroso. Por lo tanto, seguiremos hablando de recorridos alcistas para el oro. La plata exactamente igual, que se revaloriza un 40% este año, están $42 la onza y situamos nuestra zona de recompra en los 40,94 con objetivo la superación de los 43. Fijaos la distancia que hay en el oro y la plata hacia la media de 200 días.
los CCIs que están por encima de 140, eso indica que las manos fuertes están en el valor. En cambio, el petróleo, a pesar de que no lo podemos apreciar diariamente en el combustible, pero sigue cayendo un 11% este año, en $65, sería una entrada excepcional hasta la zona de 59. Este sería el Brent y el West Texas exactamente igual, como vemos, misma distribución, por debajo de la media de 200 días, soporte en $61, objetivo doble suelo en 55. Vamos a ver también, vamos a continuar con los índices. Aquí tenemos el SP 500 cotizando los $6.600, genera una zona de soporte, la cual vamos a ajustar a la zona de 6.356. Fijaos en el CCI la lectura de 174, por lo tanto seguimos hablando de posiciones alcistas al corto, medio y largo plazo. Vamos a ver también en concreto el sector tecnológico. Continúa revalorizando 24.500 puntos, pocos retrocesos y situamos ya nuestro stop, lo ajustamos a 23.950. Fijaos el CCI en 207, por lo tanto no es de extrañar que vaya a realizar una mini corrección y a partir de ahí retome las subidas, puesto que los beneficios por acción de las empresas se han triplicado. Por lo tanto, pues hay confianza en este tipo de empresas. Vamos a ver también el Dow Jones. Como vemos, se sitúa a los 46.000 puntos. Situamos la zona de recompra o soporte en el nivel de 45.200 y como vemos en todos los marcos temporales en los principales selectivos mundiales tenemos que hablar de compras. Vamos a ver el mercado chino. Como vemos, supera los 14.200. Nuestro gran objetivo, lo repetiremos semana tras semana, son los 16.200 puntos. Así que vamos a ajustar nuestro stop o zona de recompra a los 14.400. Mercado japonés también sigue creciendo por encima del doble dígito, ya ha superado la resistencia en los 42.400 puntos y vamos a situar nuestra zona de recompra en los 44.435. Fijaos, hay una gran distancia con la media de 200 días, CCI positivo, así que seguimos hablando de largos. Vamos a ver el cobre, que está cerquita de hacer cambio de tendencia, pero para eso tendría que llegar a la zona de 4,64, así que sigue con tendencia bajista. El gran objetivo es llegar nuevamente a niveles de 5,89, que son los niveles que marcaba este verano, así que de momento tendencia bajista para el cobre. Vamos a ver también sector criptomoneda, Bitcoin y Ethereum. En Bitcoin cotizando mitad del canal, por lo tanto poco que hacer, nos mantenemos en liquidez y para marcos más pequeños pues podemos hacer scalping o intradía con posiciones alcistas. Vamos a ver el Ethereum. Aquí tenemos, fijaos, donde vamos a situar nuestra zona de recompra o soporte en los 4.200 puntos. Aquí tenemos que el objetivo es la superación hasta los 5.000 y el movimiento ha sido espectacular desde que realiza la ruptura en los 2.675, que lo realiza precisamente el 7 de julio y desde entonces no ha parado de subir y ha generado muy buenas zonas de soporte o de incorporación al valor. 2 minutos para que abra Nueva York, nos vamos al SP 500, gráfico de 5 minutos, recordad, siempre marcamos nuestras zonas de soporte y resistencia y a partir de ahí esperamos una ruptura de 5 puntos para el SP y de 20 puntos para el Dow Jones. Aquí situamos nuestra zona de soporte y resistencia, aquí lo tenemos, estamos aquí viendo el gráfico semanal que vamos a utilizar ahora para las acciones y volvemos a 5 minutos, perfecto. Para ir calibrando también, en concreto, las zonas también a batir. Vamos a ver, aquí tenemos el gráfico del SP 500. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún activo que queráis que analicemos. Perfecto, si no tenéis ninguna, lo que vamos a hacer es dar paso a las acciones mientras se van desarrollando en concreto las estrategias dentro de 5 minutos. Recordad, pasamos al gráfico semanal. Aquí tenemos el gráfico semanal. Este es un gráfico de Tesla que precisamente recordad que nos había generado una posición compradora en el entorno de los $319. El siguiente objetivo es la superación de los 489, así que estaríamos comprados en Tesla esperando que se llegase a ese primer objetivo de beneficio. Vamos a ver Apple.
Aquí tendríamos posición compradora en $229. Parece que va avanzando esta semana y realmente nuestro objetivo en Apple, el primer objetivo, son los $260. Así que estamos muy cerca de ese primer objetivo, esa resistencia tan relevante. Vamos a ver Google. Fijaos cómo se ha disparado. La zona de compra era la zona de $180 y la subida es muy vertical hasta los 253. Eso es una ganancia de $72 por acción. Vamos a ver Microsoft. Aquí tenemos nuestra zona de entrada a Microsoft, es precisamente el entorno de $453. Ahora mismo la ganancia sería de $57 por acción y realmente retomar el techo por encima de los 520. Realmente de esta primera terna, la acción que ha estado más parada y sigue estándolo es en concreto Amazon, no supera la zona de $250, está muy detenida y por lo tanto pues no genera retorno. Así que la vamos a dejar ahí en barbecho para que en el momento que supere los $250, a partir de ahí, pues trabajamos posiciones en largo. Vamos a ver JP Morgan dentro del sector bancario americano y aquí nos genera una posición de entrada, precisamente lo vemos aquí, en los $268 y ya generaremos una ganancia de $45 por acción. Vamos a ver también Walmart. Vemos que ligeramente lo que necesitaríamos, puesto que estamos comprados en el nivel de $95, necesitaríamos superación de los 105 para ir a buscar el anterior techo de Walmart que estaba en 178,73. Vamos a ver también sector farmacéutico, Novartis, donde está marcando, donde teníamos marcada posición en largo precisamente en el entorno de $115. De momento la ganancia es pírrica y realmente nuestro objetivo es irnos por encima de los 131. Vamos a ver Coca-Cola. Aquí tenemos, fijaos, tenemos poco histórico ya que estamos en un gráfico semanal, de ahí que no podamos estirar el gráfico, pero dentro de ese pequeño histórico Coca-Cola nos mantiene fuera. De hecho, hemos estado este año dentro, precisamente el 9 de febrero, desde la zona de $68 y prácticamente pues hemos tenido que salir en la zona de 67. Ha sido, bueno, pues una pérdida de $1 por acción, pero realmente no es el mejor año para las acciones de Coca-Cola. Vamos a ver Pepsi. Aquí tenemos, estaríamos fuera del valor, le ha pasado exactamente igual, ha tenido una depreciación desde que tocara los $160, así que de momento no estaríamos dentro de la acción. Ha comenzado la sesión de Nueva York, vemos el Standard Poor's, aquí lo tenemos, cotizando dentro del canal y por lo tanto, pues realmente a partir de ahí podíamos construir la posición. Aquí lo que vamos a hacer es irnos a 5 minutos, vamos a situar en concreto nuestros indicadores. Lo tenemos en el gráfico de 5 minutos para que lo podáis ver. Esta es la EMA de 200, el CCI de 50 con nivel 0 e Ichimoku. Entonces nos vamos en concreto, vamos a eliminar gráfico. Aquí que tenemos este gráfico semanal, puesto que ya lo tenemos. Este es el diario, este es el de 5 minutos. Lo vamos a pasar este gráfico a 5 minutos y vamos a utilizar la EMA de 200 para configurar, para que sepáis cómo se configura el setup. Eliminamos esta media móvil. Situamos nuestro indicador de Ichimoku, aquí lo tenemos, aquí tenemos el indicador de Ichimoku, lo situamos, fijaos, y situamos por último el CCI, que lo vamos a utilizar como filtro. En este caso vamos a buscar un CCI de 0, con valor 0. Aquí lo tenemos y un parámetro de 50. Perfecto. Pues aquí tenemos, realmente vamos a ver el impulso que ha realizado el Dow Jones, que era el índice que estábamos buscando precisamente para estos primeros compases. Aquí lo tenemos. Y fijaos la vela que ha realizado. Situamos una zona de resistencia aquí, situamos una zona de soporte aquí y esperamos tranquilamente la ruptura, esos 20 puntos que nos generarían el beneficio. Vamos a revisar el SP500, se encuentra exactamente igual, como veis canalizado, así que vamos a esperar mientras finalizamos el análisis de acciones. Retomamos el análisis de acciones, aquí teníamos, volvemos al gráfico semanal, buscamos nuestras acciones y vamos a ver Intel, por ejemplo. Aquí tenemos, fijaos, la vela de Intel.
Veníamos hablando la semana pasada, la entrada que habíamos realizado en $24, 24,53, y ya está en la zona de 30. Siguiente objetivo en Intel, 37,25, que es la resistencia del 9 de junio del año pasado, ¿vale? Así que estamos en subida libre dentro del valor y esperemos que esta sea la vencida para ver una recuperación, ya que desde que perdió los $68, que esto fue hace 4 años, veíamos un Intel muy debilitado que no había recuperado esos niveles. Vamos a ver también Mastercard. Medios de pago han funcionado muy bien, Visa y Mastercard, y vemos como seguimos dentro de la operación que se inició en los $468. Seguiremos dentro, acumulando ganancias y estaríamos hablando de una ganancia de $119 por acción. Vamos a ver Nvidia. Aquí tenemos, fijaos cómo nos marca posición de compra en $160 y desde entonces la ganancia son 16 por acción, así que estaríamos alcistas en acciones de Nvidia. Vamos a ver en concreto McDonald's. Aquí tenemos donde estamos, pues prácticamente nos está echando del valor, un valor donde habíamos realizado una última entrada precisamente aquí arriba en $314. Estamos cotizando los 299 y si se produce este cierre semanal de la EMA 10 por debajo de la EMA de 20, nos echaría y buscaríamos mejores momentos para el valor. Y terminamos con Spotify, que se mantiene con esa gran subida que se marcó precisamente en 2023 en la zona de $122 y que todavía no ha abandonado en este 2025, donde ya lleva una ganancia de $600 por acción. Último vistazo al gráfico de 5 minutos. Parece que ya la ruptura a la baja es más clara. Llamamos el CCI por debajo de cero. Eso el Dow Jones. Vemos el SP 500, parece que quiere tomar el mismo movimiento. Lo que hacemos es fijamos y dejamos estos niveles para analizarlos el lunes. Y sin más, pues quiero daros las gracias a todos los asistentes que os vais incorporando, Josué, que te acabas de incorporar también, y a todos aquellos que me acompañáis cada semana. Con vuestras propuestas trataré también de ir generando pues, nuevas actualizaciones los jueves. En concreto, este jueves, recordad, este jueves próximo, que voy a hablar del sistema de scalping que utilizo para gráficos de un minuto, aplicable a 1, 5 y 15 minutos. Por lo tanto, va a ser una sesión más interactiva, más dinámica, en riguroso directo. Y os deseo a todos que tengáis un gran fin de semana y sobre todo el lunes nuevamente nos vemos en otra sesión de la apertura de Nueva York. Un saludo a todos.